Hoy quiero daros el primero de los consejos sobre cómo publicar y cómo mandar tus proyectos a editoriales. Me gustaría antes de empezar a dar pues, consejos sobre a qué editoriales mandar, cómo hacer una propuesta editorial, hablar sobre la vocación. Vivimos en un mundo en el que parece que la vocación no tiene importancia. La gente escoge sus profesiones en función al dinero que le van a generar. En cambio, yo creo que es muy importante la vocación. He conocido a gente que trabaja en 1000 oficios, pero que es profundamente infeliz porque escogió esa carrera, ese trabajo, ya sea por necesidad o porque pensó que iba a conseguir de esa manera pues tener una estabilidad económica. Naturalmente, el hecho de ser escritor ya te tiene que nacer de dentro, tiene que haber una vocación en ti. Y no importa las dificultades, las trabas, los problemas que te vas a encontrar en el camino, si realmente quieres ser escritor y conseguirlo, vas a luchar y enfrentarte a todas esas cosas. Y lo cierto es que la carrera de escritor es muy, muy difícil. No solo porque no hay a veces sitios donde formarse, porque tienes muchas dudas sobre tus propios libros, el propio carácter del escritor, que es bastante inestable, sino sobre todo porque no vas a tener normalmente una seguridad económica. Por eso es importante que busques lo que realmente te llena, lo que te hace feliz, esa vocación de ser escritor, ¿no? Y por eso en este primer episodio, en esta primera parte, pues vamos a hablar de ese deseo de ser escritor, esa vocación. Hay varias cosas que te van a ayudar a identificar si realmente tienes ese deseo. La primera es tu gran pasión por la lectura. No hay ni un solo escritor en el mundo que no sea un gran lector. Lo decía Borges y muchos otros escritores, ¿no? Los grandes escritores son grandes lectores. Si no te gusta la literatura, no te gusta leer, seguramente tienes que buscarte otra vocación, otro oficio. Otro de los rasgos del escritor es que necesita continuar las historias que lee. A mí me pasa mucho cuando era niño que estaba viendo una película, leyendo un libro, y cuando acababa tenía la necesidad, que además era bueno, y todavía me pasa, de seguir la historia, de continuarla, ¿no? Y por eso cuando empezamos a escribir imitamos a otros escritores, otros estilos, porque necesitamos continuar las historias que nos han contado. Esa es, podemos decir, otro síntoma más de que tienes una vocación de escritor. Y por último y tercero, el más importante, es que no puedes dejar de escribir a pesar de las circunstancias, de las etapas de tu vida, aunque haya a lo mejor algunas pequeñas temporadas que no escribas, vuelves de nuevo una y otra vez a ese deseo de escribir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a pensar que ya tienes esa vocación, ese deseo de escribir. ¿Cómo lo plasmas? Pues la escritura, como todo en la vida, es un aprendizaje. Es verdad que tenemos que tener esa vocación, ese deseo de escribir, pero también tienes que aprender a escribir. Y aunque es un don por un lado, por otro tienes que ejercitarlo. Por eso es bueno que leas mucho, todo tipo de literatura, sobre todo por literatura hasta el siglo XX, y también que te esfuerces en leer libros que te ayuden a cómo escribir, ¿no? Desde la ortografía, la sintaxis y todo este sistema, cómo hacer la estructura de una frase, de un párrafo, hasta cómo crear los personajes, cómo crear la ambientación, cómo hacer los capítulos, dividirlo en varias partes o no, todo aquello que rodea a esa composición, a esa estructura interna que hay en el libro y que necesitas ir puliendo. Por eso, a lo largo de estos vídeos, y ya lo he hecho en algunos, sobre todo en mi vídeo de Un café con el autor, estoy recomendando libros muy interesantes. Uno de ellos es un clásico de Stephen King, Mientras escribo, que es su propia vida, biografía y sobre todo pues cómo él se convirtió en escritor y cómo debemos seguir intentándolo a pesar del fracaso y de los rechazos que vamos a recibir. Pero es muy importante que te formes, que una vez que... Y esto es se puede hacer al mismo tiempo que seguir escribiendo, ¿no? Las primeras novelas no dejan de ser un ensayo sobre ensayo-error, ¿no? Sobre experimentos de buscar tu narración, buscar tu momento, buscar las historias que realmente quieres contar. Por eso a lo largo de estos episodios, que van a estar en El placer de la lectura, también en mi canal de YouTube, en Facebook, en diferentes sitios, pues quiero daros algunos consejos que he aprendido en estos años como escritor. Pero en este primer episodio muy importante la vocación. No se te olvide que si no deseas profundamente ser algo, nunca vas a conseguirlo. Y luego no solo lo tienes que conseguir, sino mantenerte en ello, mantenerte como escritor el resto de tu vida. Hay escritores de un solo libro, gente que tenía una historia que contar, pues pasó con Harper Lee, ¿no? Con su Matar a un ruiseñor,
luego sacó un libro ya casi en la ancianidad, y hay escritores que van a dedicar toda su vida a la escritura y van a escribir cientos de libros, como Balzac, ¿no? Que escribió cientos de libros, o el propio Stephen King. No importa el perfil de escritor que tengas, lo importante es que tengas esa vocación y sigas luchando. En el próximo episodio, en el próximo capítulo, podemos decir, vamos a estar hablando sobre pues, cómo crear una propuesta editorial, que yo creo que es algo muy interesante, cómo ir creando ese argumento, esa breve sinopsis, cómo presentar a la editorial tu trabajo. Y poco a poco iremos hablando de este tipo de cosas, y luego habrá una segunda parte que estaremos hablando de cómo publicar en Amazon y en otras plataformas. Bueno, pues muchas gracias por estar conmigo en estos consejos para escritores, y espero que disfrutes mucho de este tiempo de descanso y que también disfrutes escribiendo. No te olvides, todos los días tienes que escribir un poco.